Vamos a continuar con nuestro tema. Hemos empezado a hablar de misiones, porque es el libro que estamos viendo ya en los grupos, que empezó esta semana, y está basado en el libro de los Hechos, y prácticamente la mitad de todo el libro tiene que ver con estos viajes misioneros de Pablo, que lo empezamos a ver la semana pasada y hoy vamos a continuar en el mismo capítulo. De hecho, la semana pasada vimos 12 versos. Prácticamente lo que vamos a seguir haciendo es leyendo esos mismos versos y tomando alguna lección que podemos ir aprendiendo. Y hoy vamos a completar ese capítulo 13. Vamos a completar. Pero mientras, vemos aquí por dónde vamos en nuestro aprendizaje, que llevamos más de un año, ¿verdad? En el primer libro, aprendiendo a ser un discípulo, que tiene que ver con lo que Dios hace, cambia nuestro carácter, cambia nuestra vida, nos muestra cómo cambiar de adentro hacia afuera, cómo se muestra hacia afuera, pero nos cambia por dentro. En el libro número 2 hablamos de perteneciendo a la familia de familias, que es la iglesia. Y aprendimos la importancia, cómo Dios crea este espacio, ¿verdad? Lo que es la iglesia, para que sea nuestra familia espiritual. De hecho, para muchos, y lo he oído con estos oídos, para muchos, y muchos aquí, es su única familia. De hecho, o sea, fíjese qué importante viene a ser tener una comunidad donde podamos expresarnos amor, donde podamos crecer, donde podamos aprender, porque para muchos es la única familia. Algunos tenemos el privilegio de tener nuestra familia, ¿verdad? Y entonces esto viene a ser nuestra familia espiritual, pero para muchos esta es su única familia. Entonces, por eso es un espacio sagrado, un espacio de protegernos, un espacio de mantenernos juntos. Por eso, escuche, ¿qué hace una familia natural? Una familia natural pasa tiempo juntos, por eso los animamos a que pasen tiempo juntos. Salen a hacer cosas juntos, cuando van de vacaciones piensan en los otros miembros, y eso debe ser una comunidad. Cuando vamos a ciertos espacios, por ejemplo, ayer mi esposa fue a una conferencia, siempre piensa, ¿quién de la comunidad me puede acompañar? Así hacemos. Cuando yo voy a un seminario, trato de pensar, ¿quién puede venir conmigo? Aún a un concierto de música, lo que sea, porque esta es nuestra familia, de eso se trata, ¿verdad? Y el tercer libro, que es el que estamos viendo, trata de qué, o sea, luego que somos familia, ¿cuál es nuestra misión? Y yo creo que vamos a aprender principios. No es que vamos a hacer exactamente lo que hizo Pablo, porque las cosas son diferentes a como eran en aquel entonces. Obviamente lo que eran viajes, lo que era salir, lo que era ir a diferentes sitios, era diferente a como es hoy. Así que vamos a ir viendo algo sobre esto. Ayúdame allá, por favor. Bien, aquí empezamos en el capítulo 13, verso 1. Esto lo vimos la semana pasada. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, que fue la persona que realmente tomó a Pablo bajo su alas, Bernabé y Saulo. Saulo es el mismo Pablo que Dios le cambia el nombre, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, apárteme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo a que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Al instante, los despidieron, exacto. Entonces, luego, recuérdense que los enviaron, y cuando salieron a Chipre, que es una isla que todavía está ahí, se llama Chipre todavía, pertenece a Grecia, salieron ahí, pasó algo, que encontraron un hechicero, y esa persona entonces trató de oponerse, y entonces Pablo los reprendió, y esto fue lo que pasó. Dice, al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Entonces, ahí dejamos nosotros la semana pasada, y el primer principio que vamos a ver es que el evangelio toca todo estrato social. Me va a tener que ayudar allá, papá, porque no me está funcionando. Vemos ahí que un gobernador dice que creyó, ¿verdad? Observen que Jesús, cuando viene, tiene los discípulos, son 12 discípulos, son pescadores, son trabajadores, pero cuando el evangelio se empieza a expandir, en este caso Pablo, ¿verdad?
llega hasta el gobernador y el gobernador se interesa de lo que sucede, de lo que escucha y acepta el evangelio. Son de los primeros ejemplos que vemos que el evangelio no tiene ningún estrato social. Seguimos. Dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Muy importante esta parte del verso que sigue. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Este Juan, sabemos porque 2 capítulos más adelante habla de este episodio, es Juan Marcos. Es importante que ustedes sepan que el libro de los Hechos es un libro para sacar inspiración, aprender principios, pero no quiere decir que todo lo que sucedió ahí fue limpio y fue correcto y simplemente eran las cosas como iban sucediendo. Aquí está pasando algo. El viaje se supone que era Pablo y Bernabé, pero aquí nos damos cuenta que ellos no andaban solos, por lo menos andaba un tercer participante del viaje, Juan, y dice aquí: se separó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? No le vamos a dar mucho color hoy, pero 2 capítulos más adelante usted se va a dar cuenta que en otro viaje misionero, porque son 3 viajes misioneros que hizo Pablo y un cuarto que fue el final cuando llegó a Roma, pero en el próximo viaje misionero Bernabé quiere invitar a Juan Marcos a que lo acompañe y Pablo se opone porque dice que Juan los había abandonado, aunque en este verso solamente dice que se separó, no da muchos detalles y si quizás Bernabé no lo vuelve a invitar, no sabemos más nada de lo que pasa, pero Pablo se opuso de una manera tan radical que les cuento desde ahora, eso provocó posiblemente la peor discusión que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Pablo y Bernabé, 2 siervos de Dios, los 2 sirviendo a Dios, discutiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta en las mejores familias, hasta en las mejores familias, quiere decir que no es si vamos a discutir, sino vamos a poner en desacuerdo. No es eso, es cómo lo vamos a manejar. Eso es uno de los principios. Se lo digo porque hay personas que ven de afuera y asumen que quizás ser parte de una familia espiritual es que las cosas están perfectas y que entran y dicen: pero aquí este se puso en desacuerdo con aquel o pasó aquello, y no entienden que es una familia y en una familia ocurren desacuerdos. De hecho, el tema del desacuerdo al día de hoy no se han puesto de acuerdo todavía. Al día de hoy no se han puesto de acuerdo, pues todavía usted va y va a buscar libros y todavía están escribiendo, bueno, que por qué, que si fue. Algunos piensan que a Juan Marcos le dio mamitis. Ustedes oigan, hombres, ay, le hizo falta a su mamá, ¿entiendes? Y se devolvió. Y quizá algunos de ustedes pues tomarían compasión con eso, pero no Pablo. Yo creo que esto nos revela mucho sobre Pablo. Pablo era una persona por el medio, o sea que el que se le metía por el medio se lo llevaba, porque estaba enfocado. Todo esto les explico porque tenemos que aprender a convivir con diferentes personalidades, diferentes personas, porque para diferentes asignaciones tenemos que tener diferentes personalidades, diferentes tipos de personas. De hecho, el mismo Pablo dice, recuerden que Pablo ni siquiera fue un discípulo original, sino que él fue como un abortivo, fue un milagro, pero parece que ninguno de los otros apóstoles pudo haber hecho lo que le tocó a Pablo hacer. Hacía falta un Pablo, un tipo con mano dura, un tipo que le daba para allá, que no le importaba. No, que vamos a traer a Juan Marcos otra vez. No, señor, no quiero que me pase de nuevo. Quizá algunos de nosotros le damos, vamos a darle un chance. Él sabía, porque eran unos viajes difíciles, y eso se quedó así. Lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, pero quería darle un poco de contexto sobre eso. Seguimos.
Ellos, por su parte, siguieron su viaje. O sea, se va Juan, ellos por su parte siguieron su viaje desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia. En otras palabras, ellos cruzan, ¿verdad?, a mar, a Chipre, que es una isla, y de Chipre siguen y entran en las costas de Grecia, que ahí es que está Pergue. Posiblemente de ahí, que ya están en tierra, es que se devuelve Juan Marcos. Pero cuando dice ellos por su parte, estamos hablando de Pablo y Bernabé. Siguen hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley, los profetas, los jefes de la sinagoga, mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje para el pueblo, hablen. Aquí estamos viendo un patrón. Vamos a observar dos cosas que están sucediendo aquí. Y es que cada ciudad que Pablo iba y con Bernabé, y eventualmente van a conocer otro compañero, se llama Silas, era un mismo patrón. Se acercaban a la sinagoga, a los judíos, ahí conversaban y le compartían lo que vamos a ver más adelante, que es el querigma. Pero muy importante, lo que dice al final, los profetas en el Antiguo Testamento tenían una tendencia como al juicio de las personas, pero nosotros vamos a ver que la predicación y el compartir en el Nuevo Testamento, que es donde estamos nosotros, se trata de dar aliento. Por eso dice: ustedes tienen palabras de dar aliento. Así que el mensaje de Jesús es de aliento. Así en ese momento vivimos. El mensaje de Jesús es de aliento. Seguimos. Dice Pablo ahí en ese espacio, dice: Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Estamos viendo que su audiencia son personas judías que están en la sinagoga, pero también habían gentiles, pero que habían adoptado las prácticas judías y estaban ahí en ese espacio. Dice: escúcheme, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Y no le puse lo demás porque es la misma historia que ustedes van a ver que cada vez que él comparte, y Pedro comparte, y Esteban, antes de que lo apedrearan, comparta, es la misma. Les voy a explicar. Trata de mostrar que hay un hilo de la historia desde un principio y que en Jesús se cumple. Si ustedes leen todo lo que explica Pablo, habla desde el principio, desde cuando lo saqué de Egipto, les di una tierra, Canaán, pero ahí me desobedecieron, ahí fueron esclavos, ahí tuvieron que ir a lo que vimos el otro día, a Babilonia, tuvieron que ir a Siria, de ahí los regresé, se hizo el templo, y entonces eventualmente él conecta todo eso con que el Mesías que tanto se esperaba, en el libro de Isaías lo van a ver, es Jesús. Entonces, ¿de qué trata? Trata entonces de el querigma. Lo que nos presenta aquí es que el querigma nunca falta. ¿Se recuerdan que hablamos en un principio el querigma qué es? A ver, el evangelio. El querigma es esa historia, ese hilo, ¿verdad?, que conecta desde el principio del libro de Génesis, pasa por Jesús, y Jesús es el cumplimiento de todas las cosas. Es importante que él tenía que hacer esa conexión, ¿verdad? Porque hasta ese momento los judíos continuaban, muchos de ellos, esperando el Mesías. No habían, al día de hoy todavía, los judíos que no son mesiánicos todavía están esperando el Mesías, porque no reciben a Jesús como ese Mesías. Por eso la importancia de volver una y otra vez a demostrar que Jesús es aquel Mesías que ellos esperaban. Entonces seguimos, el próximo paso. Dice: a salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Interesante aquí porque los creyentes, los discípulos, luego de la ascensión de Jesús, empezaron a reunirse. ¿Qué día de la semana? Pero uno en particular. ¿Y por qué? El domingo. ¿Por qué? Porque fue el día de la resurrección.
Pero los que todavía no conocían de lo que había sucedido se reunían ¿qué? El sábado, porque era el día normal. Entonces, lo que estamos entendiendo aquí, viendo, es que estos judíos a los que Pablo se acercaba, recuérdense, no hay internet, no hay televisión, no hay nada de eso, no se han enterado, viven lejos. Recuérdense que por eso era la necesidad de esos viajes misioneros. O sea, y si se enteraban, no conocían todo el contexto. Aquí llega Pablo a explicarle, mire lo que pasó, y mire, entonces esa historia que él le hacía terminaba en que en Jesús, en su nacimiento, en su muerte, pero sobre todo en su ¿qué? En su resurrección. Porque Pablo dice en una de las cartas, dice que si la resurrección falta de nuestra historia, ¿qué dice? Vana es nuestra fe. O sea, si todo lo demás funciona, pero no hubo resurrección, de nada nos sirve todo lo demás. Entonces era necesario conectar todo eso. Y quizás hasta les explicó, mire, en Antioquía y en otros sitios nos reunimos los domingos, pero él no le hizo mucho hincapié a eso, porque en Jesús eso no es lo importante va dentro del corazón. Y más adelante, en una de las cartas que él escribe, él dice, cualquier día, como te dijeron ustedes, o pues el lunes, martes, miércoles, escogimos ese día porque nos hizo sentido de que ese día Jesús resucitó, el primer día de la semana, y lo hacían así, pero no fue un mandamiento, en ningún lugar fue un mandamiento. Así que todas esas cosas son importantes para que ustedes entiendan en el mundo en que hasta este momento él se está desenvolviendo. O sea, él está hablando a judíos que conocen la ley, conocen a Abraham, conocen Moisés, pero que quizás no conocen lo que ha sucedido en Jerusalén esos 3, 4 años anteriores, sobre todo con el ministerio público de Jesús. Seguimos. Dice, cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir lo siguiente, que después que él le hablaba en un espacio como este, ellos querían más, estaban hambrientos, entonces él siguió compartiendo con ellos y en eso él fue más profundo con ellos. Le dijo, en esto que yo les estoy diciendo, quiero que perseveren en la gracia de Dios. Ahora vamos a ver qué sucede el próximo sábado. Dice, el siguiente sábado, recuérdense lo que pasó ese sábado, ¿verdad? Fue maravilloso, porque lo siguieron, estaban alborotados, queremos saber más, pero oiga lo que pasa el próximo sábado. Al siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó, ¿se pueden imaginar? Toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Hasta ahí va bien la cosa. Ahora viene el pero, diga pero. Cada vez que hay un pero, ya usted sabe que la cosa se va a cambiar y va a coger otro color. Esto pasa en cada una de nuestras vidas. Los peros todavía están sucediendo en tu vida, en la mía, en todo. Lo que va a determinar es cómo tú vas a reaccionar a esos peros. Vamos a ver qué pasó. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, no estamos hablando de los judíos que estaban ahí dentro, estamos hablando de los líderes judíos. ¿Les recuerda algún capítulo? ¿Con quién pasó algo así parecido? ¿Con quién? ¿Ah? Nehemías es uno. ¿Se recuerdan? Lo acabamos de ver, ¿cierto? Desde siempre. Pero ¿por qué? Observen que lo dice. Los judíos vieron la multitud, se llenaron de ¿qué? De celos. Por eso la palabra nos dice que el celo es un fruto de la carne. El celo es, nosotros tenemos tanto tiempo aquí, yo predico también como aquel, pero a mí nunca me vino a ver el pueblo, y ahora este vino ayer y este pueblo entero ahí, ¡ay, qué pasó! ¿Y qué es lo que él dice? ¿Y qué es lo que él hace? Y entonces se llenan de celo. Dice, no solamente llenan de celo, sino que contradecían con maldiciones. O sea, no se conformaban con contradecirlo solamente, sino que no aguantaban, lo contradecían con maldiciones, lo que Pablo decía. Y aquí vamos a aprender un principio que siempre lo hablamos, que lo vamos a ver a través de todas las escrituras, y es que donde hay bendición siempre llega oposición. Léalo de nuevo. Donde hay bendición siempre llega oposición. Óigame, usted no se puede salvar de eso. No se puede librar a Pablo, que fue enviado con oración, con ayuno, con envío del Espíritu Santo, con cosas espectaculares. Usted dirá, eso no le va a pasar nada. No, va a haber bendición, pero también va a haber oposición. Seguimos. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente
era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Aquí vamos a ver uno de los pivotes y de las declaraciones más importantes de todo el Nuevo Testamento. Se están dando cuenta, ya Jesús se fue, ya los discípulos, se forma la iglesia, pero se dan cuenta la preeminencia de los judíos en la historia hasta ese momento. O sea, cuando Pablo va a una ciudad, primero ¿a dónde va? A la sinagoga. ¿Quiénes están ahí mayormente? Los judíos. Entonces, hasta este momento, ellos se sienten que son la primadona, que se sienten que son la última Coca-Cola del desierto. Se sienten escogidos de Dios y a ellos son los primeros que hay que ir. Como pasar por Go. O sea que si no pasa por ellos, no hay salvación. Se están sintiendo de primero. Pero en este verso vamos a ver algo que ya se venía presentando, que Pedro había tenido ya la experiencia cuando fue llevado a una persona que no era judía. Pero aquí lo vamos a ver en masa, porque cuando Pedro le pasó con Cornelio fue a una familia. Aquí vamos a ver cómo él se entrega y hace un cambio de un pueblo a otro pueblo prácticamente. Dice, a ustedes fue primero que vino. Como la rechazan y ustedes mismos la están rechazando y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Es un cambio espectacular. Por lo que quiere decir que a partir de este momento, por toda la oposición que el judío religioso le hacía, ellos empezaron a poner énfasis en los pueblos que ni siquiera tenían información de toda esta cultura judía. Seguimos. Dice, esta fue la profecía a través de la cual ellos se iban motivando a ir hacia los gentiles, que entienden que fue que Dios les envió. Dice, te he puesto, eso es a Pablo, te he puesto por luz para las naciones. Observe que no dice te he puesto por luz para los judíos, ni para Israel solamente, sino para qué, para las naciones. Esto no es la primera vez que se dice, pero esto tomó tiempo de que se fuera revelando. Pues ya Jesús lo dijo. Jesús le dice, y me será testigo, ¿verdad? En Jerusalén primero, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero aún en ese momento, los judíos, cuando hablaba Jesús de lo último de la tierra, ¿saben qué pensaban? En los judíos que vivían en otro país. Todavía Jesús lo dice así, ellos estaban pensando en los judíos que vivían en otros países, porque al igual que hoy, había inmigración y salían a los diferentes otros países. Es como, por ejemplo, bueno, yo te digo que un dominicano está donde quiera, por ejemplo. Es como el arroz blanco. O sea, no hay ningún sitio donde usted se meta que usted no lo encuentre. Yo tengo un hermano que acaba de regresar, estaba en Europa y se metió por ahí, por Suiza y qué sé yo qué, y de que no encontró ninguno. Dice, no encontró ninguno. ¿Cómo que tú? Yo le digo, que tú no encontraste ninguno. Tú vas a ver que tú lo encuentras. No encontró ninguno. Efectivamente, me mandó una foto cuando se estaba chequeando en el aeropuerto para venir para acá. Un dominicano estaba ahí. Fue el que le chequeó. Estamos donde quiera, ¿verdad? Cuando Pablo, al principio, y los discípulos pensaban en todas las naciones, estaban pensando en los judíos que vivían en todas las naciones. Es como cuando vamos a los países y buscamos personas de nuestra cultura. Así lo estaba viendo él. Pero ese nunca fue el propósito de Dios original, sino que llegara a todas las culturas, a otras lenguas. De hecho, en el libro de Apocalipsis, una cosa preciosa, una de las, si usted puede ser creativo y puede tener una imagen, el libro de Apocalipsis dice que al final de los tiempos va a haber delante del Cordero una gran multitud. Y así lo dejáramos. Generalmente cuando hay un gran concierto, ese es suficiente. Había una gran multitud. Estaba lleno eso y lo dejamos ahí. Pero no lo deja ahí. El verso dice, había una gran multitud de personas de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, de cada pueblo. Quiere decir que para Dios es importante alcanzar a todos. A todos. Pero en la declaración
de entendimiento más importante que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es cuando Pablo la da y lo dice: Dios nos ha mandado a todas las naciones. Y por eso, 2000 años después, estamos nosotros aquí. Porque muy bien hubiese sido esto una práctica judía. De hecho, los judíos, escuchen lo que les voy a decir. Los judíos que no quisieron entender que Dios amplió el abanico para dar bendición, no solamente a ellos por primero, sino a todos los demás, se quedaron cerrados hasta el día de hoy. Porque somos así los humanos, ¿verdad? A veces cuando recibimos una bendición, que sea para nosotros. Y si vamos a dar, yo quiero dar la que yo quiera dar. Pero Jesús, Dios no lo vio así. Dijo, es todos por igual, todos por igual. Mire, al día de hoy, ellos han creído que esa bendición es tanto para ellos, que mire, están alrededor de nosotros. Esa propiedad le pertenece a ellos, van a hacer una sinagoga. Y allí hay una de las escuelas más grandes de todo el área. Yo les reto a que ustedes me digan si ustedes conocen uno de esos muchachos que están ahí. Entre ellos nada más. De hecho, al lado de aquí le estoy viendo, en esa esquina hay una pared, porque hasta eso es parte de eso, para que usted ni vea para allá del otro lado. Hay una pared y ahí hay un parquecito donde ellos juegan ahí. Y usted no sabe de ellos. Es más, mire, yo le voy a decir algo. Que eso yo averiguando en el internet fue que lo aprendí en estos días, de hecho. Ustedes saben que los judíos, estamos hablando obviamente de los ortodoxos, de los más radicales, de los que todavía creen que Dios es para ellos nada más. Eso es lo que ellos creen. Dios para mí nada más. Entonces ellos se rigen por las leyes del Antiguo Testamento. Entonces las leyes del Antiguo Testamento, que Dios le dijo realmente que guardaran el sábado porque quería que descansaran como Dios descansó cuando hizo la creación. Pero el propósito es lo más importante detrás. ¿Para qué? Para que le adoren, para que pasen un tiempo con Él. Pero el hombre empezó a añadirle cosas. Eso no fue Dios. Al día de hoy, los sábados, ellos no le pueden dar a un ascensor el sábado. O sea, imagínese usted, si usted va para el 17 piso, vamos a suponer, un edificio de Nueva York. ¿Saben qué ellos hacen los sábados? Ustedes saben, ellos lo programan para que se pare en todos los pisos. Para que usted no tenga ni que darle, ni mucho menos. Una cosa increíble. Pero oiga algo más. Que usted no puede cargar nada. ¿Sabía eso? No puede cargar nada. Usted sabe. Excepto, ahora le voy a decir algo que ustedes no sabían a lo mejor. Yo no lo sabía, yo me enteré en estos días. Excepto, porque decimos que el que hace la ley hace la trampa. O sea, había que hacer como una excepción. De alguna manera había que hacer una excepción. Entonces, hay unos cordones. Digo, esto es increíble. Yo me enteré en estos días, esto es increíble. Hay unos espacios donde hay mucha concentración de ellos. Hay muchos espacios que le permiten una dispensación por los rabí, donde ponen unas cuerdas alrededor. Y dentro de esas cuerdas ellos la bendicen. Entonces ahí adentro usted puede cargar ciertas cosas y hacer ciertas cosas que fuera de esa cuerda no la pueden hacer. Óigame, aquí hay una que cubre Hillside, Elizabeth, Rosel, no estoy relajando, mire, es por los palos de luz así, y los rabí tienen que revisarla, a ver si es, sí, mire que cuidado que el ángulo, tiene que tener un ángulo, una cosa así, y ahí, entonces, le permite a ellos tener alguna libertad. ¿Por qué le digo todo eso? Porque todavía ellos no han recibido la revelación de que ya eso pasó, de que Dios abrió todo el abanico para que todo el mundo reciba la bendición. ¿Qué privilegiados somos? Que de último, que no estábamos supuestos nosotros a recibir esta bendición, entonces pasamos a ser lo primero, a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. O sea, los que se creen primero están escondidos creyendo que ellos lo tienen todo. Y Dios ha dicho, no, es para todo el mundo. Pablo entendió eso, pues dice, te he puesto luz para las naciones a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban
destinados a la vida eterna. No me voy a parar aquí mucho, pero también ese verso tiene mucha connotación doctrinal. No, es una cosa bien profunda aquí, porque en ese verso hay una tendencia llamada calvinista, que fue una persona muy, un teólogo muy prominente de Suiza de los siglos XIV y XV, que dice, bueno, que realmente Dios es el que determina. Por eso dice el verso, los que estaban destinados a la vida eterna. Algunos ponen eso para decir, bueno, no hay que hacer, si Dios te escogió y tú no tienes que hacer nada. Pero ese es el extremo, ¿verdad? El otro extremo es que nosotros podemos aceptar, ¿verdad? Y hacer con eso lo que, hacer con eso lo que nos dé la gana. Yo le voy a decir lo que yo creo. Nosotros teníamos un cómico, Freddy Veragoico. ¿Se recuerdan a Freddy Veragoico? Entonces él decía, cuando él iba a dar el tiempo, tenía un segmento, decía, señores, el tiempo, no va a llover, pero salga con su sombrilla. No va a llover, pero salga con su sombrilla. Ok, oiga lo que yo pienso, porque esto es una doctrina fuerte, o sea, hay que meterse, porque ahora, ¿es Dios que elige o soy yo que elijo? Mis respuestas son las dos. Son las dos, porque Dios no te obliga también. Tú tienes libre albedrío, ¿verdad? Y dice que Él toca tu puerta. Entonces, yo no me preocupo mucho por ese verso, lo voy a explicar. Y me metí a propósito para dar un poquito, porque esto en muchos círculos, eso es lo único que tratan de determinar. Yo lo que pienso que eso no es en la carne de lo que Dios nos... A veces eso nos saca como de lo más importante, que es que todo el mundo debe de conocer, que fue lo que Jesús nos dijo. Le voy a decir por qué a mí no me preocupa ese verso. Porque ese verso, junto a otros más, determinó dos posiciones doctrinales opuestas. Una, la de Calvino, que le dije que la salvación no se pierde, pero Dios se escoge. Y otro es Arminio, que dice la salvación si se pierde hay que cuidarla. Entonces, si tomete pecado, ya no soy salvo. Y él te dice, no, es que tú estás salvo. Entonces, ¿por qué yo no me preocupo? Porque yo amo, si yo tengo toda la intención de amar a Dios y lo amo de corazón, yo voy a estar con Él siempre, yo voy a amarle siempre porque deseo hacerlo, ¿me explico? Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Bueno, no sé, pero yo la mía la pienso abrazar y la pienso cuidar. Les digo eso porque es posible que ustedes en algunos espacios, hay algunas denominaciones que este es su fuerte y lo van a agarrar y van a querer discutirle. Entonces, son de las cosas que es bueno conocerlas, pero que no es bueno como dedicar demasiada energía. Pues si usted está deseoso de amar a Dios toda la vida, ¿para qué tiene? ¿Me explico? ¿Para qué está tan? Entonces, pero se lo digo para que nuestro amor sea genuino. Porque si nuestro amor por Dios es real, no tenemos nada de qué preocuparnos. Pero la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Terminamos con esta próxima. Dice, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero, diga pero de nuevo. ¿Qué problema con este pero? Siempre hay un pero en la vida. No se va a zafar usted de los peros, siempre hay pero. Diga pero. Que hay que aprender a trabajarlo, ¿verdad? Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Lo que quiero apuntar aquí antes de terminar es que ellos no se cuitearon. Era lo más, cóntale, esto está duro, no, Dios, si tú no me vas a ayudar, Dios, yo voy a dejar esto. Eso no fue lo que ellos hicieron. ¿Por aquí no es? No, vamos por aquí.
Y así tenemos que hacer. Se me pasó un obstáculo, viene esto por ahí, ay, que ya no quiero. No, voy por aquí. Y eso hizo Pablo. Y Bernabé dijo, mira, sacudieron. Como queriendo decir, diríamos nosotros hoy, ustedes se lo pierden. Pero ya, yo sigo para adelante. Tremendo como se manifestaron ellos. Dice, ellos por su parte sacudieron el polvo. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Siguieron hacia adelante. No se detuvieron con la oposición. No se desanimaron. Así que el último principio que aprendemos de Pablo y de Bernabé, y esto es que la bendición, y esto es difícil para mucha gente, la bendición y la persecución conviven. Bendición y persecución conviven. Esto es duro para alguna gente, porque ¿cuánto no nos gustaría a nosotros que nada más fuera la bendición? Qué chévere, ¿verdad? Pero estamos viendo uno de los hombres más usados por Dios, con la bendición por un lado, y la persecución por el otro lado. Pero no se rindió, no se rindieron. De la misma manera que Dios quiere que tú sigas firme. Va a haber un día donde no va a haber persecución, pero no es en esta tierra, es cuando estemos allá con el Señor. Si hay muchos pero en tu vida, oiga bien, si estás encontrando pero en tu vida, sacúdete y vete para otro lado. Iconio, busca otro espacio, pero sigue adelante, no te detengas. Ese es el propósito de Dios. Gracias, Dios, porque nos enseñas aún hoy, 2000 años después, cómo seguir adelante, cómo oír tu voz, porque tú has hablado a nosotros. Los peros vendrán, pero seguiremos hacia adelante. Gracias porque la misión no se detiene. Seguimos adelante en Cristo Jesús. Amén.